Hola y bienvenidos a esta edición especial de CGTN Noticias con motivo de la novena cumbre de los BRICS. Soy Fan Yen, directo desde Beijing. Los líderes mundiales y empresariales asistirán esta tarde a un banquete de bienvenida presidido por el presidente Xi Jinping. Se espera que el mandatario pronuncie un discurso acerca de la visión de China sobre el desarrollo y la cooperación. Para acercarles y comentarles este evento me acompaña en el estudio José María Rodero, periodista de esta misma cadena. Buenas tardes, José María. Hola, ¿qué tal, Fan? Encantado y gracias por acompañarme en esta A vosotros. Antes que nada vamos a conectar ahora con nuestra compañera Wu Shouyu, que se encuentra en estos momentos en el Centro de Prensa Internacional de la Cumbre de los BRICS. Buenas tardes, Wu Shouyu. Hola, Yefan, muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia desde el Centro de Prensa Internacional de Xiamen. Gracias, Wu Shouyu. ¿Podrías presentarnos la agenda más destacada de la cumbre de su segundo día de celebración allí en Xiamen? Sí, claro. Esta tarde ya se inauguró oficialmente el primer festival cultural de los BRICS, acompañado por una exposición de fotografías culturales. A este encuentro asistieron todos los mandatarios de los 5 países miembros de los BRICS. Y es algo, creo que la celebración de este festival cultural es algo muy necesario e importante, porque según el canciller chino Wang Yi, el intercambio cultural y en el sector cultural, político y económico son los 3 motores que impulsan la rueda de avance de los países BRICS. Por eso creo que el intercambio cultural ya se ha convertido en un nuevo pilar para la cooperación entre estos 5 países, porque es algo muy fácil de entender, porque estos 5 países tienen culturas muy diferentes y es fundamental conseguir un conocimiento y una comprensión mutua para profundizar la cooperación tanto económica como en la política y la seguridad. Y creo que el intercambio cultural es una base para la cooperación y sirve mucho para los BRICS. Ahora son las 6 menos 13 más o menos de la tarde y en poco tiempo el presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan presidirán un banquete para dar la bienvenida a los presidentes, a los mandatarios extranjeros y también a sus esposas que los acompañan a esta cumbre, y más tarde una velada artística con estilo regional de Fujian y de los BRICS. Yefan. ¿Qué más debemos esperar para mañana, el último día de su celebración? Sí, tiene mucha razón, porque mañana sería el último día de la celebración de la cumbre, pero con un evento de suma importancia e incluso podemos decir un punto brillante de la cumbre de este año, que es el diálogo entre los mercados emergentes y los países en vía de desarrollo. Tanto los presidentes de estos 5 países miembros como los mandatarios de los otros 5 países invitados, con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto incluido, asistirán a este encuentro. Podemos llamar a este encuentro 5+5. Y después de la conferencia se publicará una declaración que presentará los acuerdos a los que se habrá llegado en esta ocasión. Y después, al mediodía, el presidente chino Xi Jinping asistirá a una rueda de prensa con los medios nacionales e internacionales para presentarles todos los logros alcanzados a través de esta novena cumbre de los BRICS. Y aprovecho esta oportunidad para desearle éxito a la cumbre. Yefan. Muchas gracias, Wu Shouyu. Me alegra que nos traigas toda la información y las últimas novedades de la cumbre de los BRICS. Antes de la cumbre de los BRICS, de hecho, CGTN tuvo la oportunidad de tener una entrevista en exclusiva con el economista chino Wu Xiaoqiu. Escuchemos sus palabras en el siguiente reportaje. Sabemos que hace 10 años el concepto de los países del BRICS empezó a pasar paulatinamente de algo meramente económico al actual mecanismo de cooperación. Durante la última década, dicho mecanismo ha venido aumentando su influencia a nivel internacional. ¿Cómo valora usted el desarrollo del BRICS en los pasados 10 años y qué aspectos más importantes le gustaría destacar en especial? El BRICS estaba formado al principio por 4 países que posteriormente pasaron a ser 5. El concepto de BRICS fue planteado por los economistas en base a su potencial de crecimiento, las perspectivas de cara al futuro y los problemas comunes de las economías concernientes en aquel entonces. Además,
Ellos confiaban en que el BRICS sería la fuente de nueva dinámica del crecimiento de la economía global en el futuro. Con el estallido de la crisis financiera internacional en 2008, las economías desarrolladas, es decir, el G7, sufrieron cierta recesión, mientras que los 5 países del BRICS mostraban, al contrario, un creciente ímpetu de desarrollo. Los países del BRICS proceden de varios continentes salvo Europa. Por eso, en un contexto de alternancia entre las fuerzas convencionales y las emergentes, el BRICS representó una nueva fuerza económica que se alzaba sobre la base de sus características económicas comunes. Cabe decir que a lo largo de la última década han surgido cambios entre los países integrantes del BRICS. Lo que podemos ver con claridad es que entre estos 5 países, China ha mantenido un notorio ímpetu, tanto en el tamaño, perspectiva y cambio de modalidad estructural de su economía, como en su contribución a la economía mundial. Pese a que algunos países del BRICS han experimentado altibajos a corto plazo, sí que han logrado notables éxitos en la cooperación económica entre ellos. Indudablemente, a medida que surgen diferentes problemas a nivel mundial, el BRICS pasa de ser una organización de cooperación interestatal unida por similares objetivos, medidas aplicadas y lazos económicos, a una nueva forma de cooperación con funciones cada vez más poderosas. Además de las funciones de carácter económico, diplomático y político, también se han dotado de otras nuevas, como la coordinación y cooperación en asuntos internacionales. El BRICS se ha convertido en una importante plataforma de cooperación entre países con contenidos relevantes. En los últimos años han surgido opiniones divergentes en torno a la situación de los países del BRICS. Algunos dicen que su crecimiento económico ha ido decreciendo en los últimos años, incluyendo a China, cuyo crecimiento se está ralentizando, y algunos países incluso han registrado un crecimiento negativo. De allí que haya nacido la preocupación con respecto al desvanecimiento del impulso de BRICS. ¿Qué opina usted sobre la perspectiva de desarrollo de BRICS? ¿Se siente optimista? Creo que existen distintas perspectivas de desarrollo de las economías del BRICS, dependiendo de las reformas, la estabilidad política y social, la solvencia de los recursos y la fortaleza de estrategias de desarrollo de cada país. Creo que estos son factores relevantes que condicionarán el desarrollo de las economías del BRICS. Brasil gozaba de una poderosa tendencia de crecimiento, abundantes recursos, gran población y una magnitud y estructura económica relativamente fuertes. Sin embargo, ahora Brasil está atravesando un periodo de cierta inestabilidad social y política, lo cual ha acarreado algunos altibajos en su economía. Sudáfrica, como el país con mayor fuerza de desarrollo del continente africano, cuenta con una excelente base. Sin embargo, afronta también ciertos problemas de desarrollo económico, de los cuales las perspectivas sobre su estabilidad y la fuente de propulsión motriz de su economía son los principales. A su vez, Rusia está atravesando un proceso relativamente largo para encontrar nuevas energías motrices
que impulsen su crecimiento económico, a lo que se suman las tensiones externas que afectan también a su economía. En estas circunstancias, China e India son probablemente los más estables. Si de verdad existe una caída en la fuerza del BRICS, al menos no es el caso de China. E incluso no creo que sea del todo el caso de la India. En los últimos años, la magnitud de la economía china está aumentando sin cesar. Ya ha alcanzado actualmente los 11 billones de dólares aproximadamente. Se trata de una cifra ingente. Además, esta sigue manteniendo un crecimiento anual del 6,5%. Esta cifra no provoca la misma impresión que el 8 y 9% de hace 10 años, pues en aquel entonces la economía china tenía un tamaño mucho más reducido, más o menos de 3 o 4 billones de dólares. No obstante, China ha mantenido una tasa estable de contribución al crecimiento de la economía mundial. En realidad, India tiene una estructura económica relativamente joven, con un evidente impulso de las altas tecnologías. Si a eso añadimos la importante población india, la dinámica de la economía india no se ha desvanecido tanto. De hecho, este fenómeno se debe por un lado a razones internas de cada país y por el otro al contexto económico mundial. En especial, hemos observado que la economía mundial padece de una regulación débil, un repunte de proteccionismo y retos sin precedentes para el libre comercio. ¿Qué cree usted que deben hacer los países de BRICS para fortalecer su cooperación interna en respuesta a un entorno exterior poco favorable? Efectivamente, las reglas comerciales, el sistema comercial y el orden económico vigentes durante tanto tiempo se enfrentan a desafíos debido a que unos países quieren hacer prevalecer sus propios intereses nacionales sobre otros países mediante el proteccionismo, el populismo o bien dando prioridad al producto nacional. En realidad, estas prácticas han dañado las reglas comerciales equitativas del mundo. El orden económico internacional se debe establecer, sin duda alguna, sobre la base del beneficio mutuo y comercial, y en aras de la igualdad. El mayor desafío que tenemos por delante es cómo construir nuevas reglas comerciales, un orden económico y normativas financieras globales en esta nueva era que sean compatibles con la actual estructura económica y con los objetivos de desarrollo. Creo que el BRICS puede hacer algún esfuerzo al respecto para construir unos criterios y unas reglas que reflejen tanto las reivindicaciones de economías emergentes como el comercio equitativo y la gobernanza económica global. En realidad, es algo en lo que debemos reflexionar a fondo. Es evidente que el sistema del comercio mundial, centrado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio, ya estableció criterios relativamente justos en aquel entonces. Actualmente, debido a la masificación de las nuevas tecnologías, se han producido cambios de gran calado. Creo que dichos cambios deben quedar reflejados en las nuevas normas comerciales globales. En efecto, tal como ha señalado usted, el BRICS debe reflexionar sobre cómo obtener más presencia en los foros multilaterales, incluyendo la elaboración de reglas internacionales
Para alcanzar ese objetivo, el BRICS debe trabajar más estrechamente con los países emergentes y los que están en vías de desarrollo. ¿Qué opina de la cooperación entre el BRICS con otros países en desarrollo en la actualidad? ¿Y qué propuestas tiene para profundizar en ella? En línea con lo que comentábamos anteriormente, el BRICS, en cierto grado, es un concepto histórico, ya que hace 10 años los 5 miembros ya tenían estructuras, reivindicaciones, reformas y cambios de modalidades muy parecidos en sus respectivas economías, mientras que las economías desarrolladas occidentales registraban una recesión. El BRICS se gestó y nació en esas circunstancias, pero analizando las características económicas, estoy seguro de que en el futuro surgirán otros países con particularidades semejantes a la de los miembros del BRICS en aquel entonces. Es decir, países con un tamaño económico considerable, potencial de crecimiento, creciente influencia sobre la economía mundial y una estructura relativamente joven. En ese sentido, en mi opinión, un concepto dinámico del BRICS contribuirá probablemente a mantener su vitalidad, mientras que un modelo demasiado cerrado difícilmente le dará vigor. Por ejemplo, el G7, un grupo de países desarrollados de Occidente que ha existido durante varias décadas, ha mantenido un carácter relativamente cerrado durante todos estos años. En cierto sentido, ellos se consideran importantes. Evidentemente, su influencia sobre la economía internacional es cada vez menor. Desde el punto de vista actual, cualquier tema mundial, tanto económico como político, difícilmente se puede abordar de forma satisfactoria sin la participación de China. Claro que no estoy diciendo que China aprenda algo. Lo que quiero decir es que manteniendo una mente abierta se puede inyectar renovada vitalidad en el grupo o la plataforma de cooperación interestatal. Lo llamemos como lo llamemos. Creo que es una labor aún más interesante. Y antes de empezar, repasamos lo acontecido en la inauguración de la cumbre de los BRICS 2017. En el evento que comenzó oficialmente en la ciudad costera de Xiamen ayer, el presidente de China, Xi Jinping, pronunció un discurso en la ceremonia de apertura. Los líderes de Brasil, Rusia, India y Sudáfrica asistieron antes a la sesión plenaria. Cuando el mundo experimenta profundos y complejos cambios, la cooperación de los BRICS se hace más importante. Nuestro pueblo espera que impulsemos conjuntamente el desarrollo y mejoremos su bienestar. La comunidad internacional espera que hagamos contribuciones a la paz mundial y al desarrollo común. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para profundizar extensamente la asociación de los BRICS y abrir la puerta a más décadas doradas de cooperación de los BRICS. Remarcando que los países BRICS afrontan los mismos objetivos de desarrollo pese a las diferentes situaciones nacionales, Xi dijo que la cooperación económica es la base del mercado del bloque. El presidente chino pidió a los mercados emergentes y a las naciones en vía de desarrollo que hagan contribuciones positivas al crecimiento económico global. Xi también pidió al bloque que asuman la responsabilidad de salvaguardar la paz mundial y que busquen la cooperación en lugar de la confrontación.
Nuestras relaciones con el resto del mundo, más estrechas que nunca, requieren que nuestros 5 países jueguen un papel más activo en la gobernanza global. Sin nuestra participación, muchos desafíos globales no se pueden resolver con eficacia. Deberíamos hablar con una voz y presentar conjuntamente nuestras soluciones a asuntos que tienen que ver con la paz internacional, lo cual cumple con las expectativas de la comunidad internacional y ayudará a la salvaguarda de nuestros intereses comunes. Deberíamos comprometernos con el multilateralismo y las normas básicas de gobernanza de las relaciones internacionales, trabajar por un nuevo tipo de relaciones internacionales y fomentar un ambiente pacífico y estable para el desarrollo de todos los países. Y ayer domingo el presidente chino Xi Jinping pronunció un discurso de apertura en la ceremonia inaugural del Foro Empresarial del BRICS. El mandatario destacó, entre otros asuntos, que la cooperación en el seno del BRICS ha alcanzado una etapa crucial de desarrollo y precisó que el bloque ha generado beneficios tangibles para más de 3.000 millones de personas. En la última década, nuestro Producto Interno Bruto combinado ha crecido un 179%, mientras que el comercio se ha expandido un 94% y la población urbana ha aumentado un 28%. Todo ello ha contribuido significativamente a estabilizar la economía mundial, además de haber generado beneficios tangibles para más de 3.000 millones de personas. El presidente chino advirtió que la economía global aún no es lo suficientemente sana y que ésta permanece en un periodo de ajuste marcado por un débil crecimiento. Agregó que los mercados emergentes y las naciones en vías de desarrollo están desempeñando un papel cada vez más importante en el escenario internacional. Entre tanto, el presidente Xi Jinping resaltó que el desarrollo de los mercados emergentes y de los países en vías de desarrollo no pretende quitarle el queso a nadie, sino hacer mayor el pastel de la economía global. Tenemos que sumar fuerzas para orientar la causa de la globalización económica con mayor visión y bienes públicos. Hemos de reequilibrar y reforzar el modelo y las reglas de la gobernanza, así como mejorar y reformular la división internacional del trabajo y de las cadenas globales de valor. También tenemos que trabajar por reformar el sistema de gobernanza económica global para que esté en sintonía con la arquitectura económica mundial, al tiempo que mejoramos las reglas de gobernanza para nuevos ámbitos, como el mar profundo, las regiones polares, el espacio exterior y el ciberespacio, en aras de garantizar que todos los países compartan tanto derechos como responsabilidades. Y la inauguración de la 9ª cumbre de los BRICS ha llamado la atención de más de 3.000 periodistas de todas partes del mundo. El discurso del presidente Xi Jinping respondió a muchas de las preguntas que el mundo tenía sobre China y sobre los países BRICS. A continuación les presentamos una crónica de los momentos previos a la inauguración y las reacciones de la prensa al discurso pronunciado por el presidente de China. Periodistas de todos los rincones del mundo acudieron desde las primeras horas del domingo al Centro de Prensa Internacional de la meridional ciudad china de Xiamen. Consultaban información y preparaban los últimos detalles para la apertura de la 9ª cumbre de los BRICS, en la que el presidente de China, Xi Jinping, pronunciará el discurso inaugural. El contenido y las expectativas del discurso eran materia de discusión entre los miembros de la prensa. Lo que espero del discurso de Xi Jinping es qué es lo que habrá para África en este foro. Si hay algo para África, entonces estaré muy satisfecho. Más apertura, una China más cercana a otros países sin importar la latitud, básicamente que genere no solo formación tecnológica, sino también cultural, económica y financiera. Eso es parte de lo que esperamos un tanto en temas de cooperación también. Es un tanto lo que estamos esperando y estamos a la expectativa de los periodistas que estamos cubriendo en este momento dicha cumbre. El momento por todos esperados finalmente llegó. Más de 1.000 periodistas volcaron su atención cuando el presidente Xi Jinping subió al estrado y pronunció un discurso orientado a elevar la voz y la participación del mundo en el desarrollo. El presidente de China marcó en su discurso las pautas a seguir en la segunda época dorada de los países BRICS, haciendo énfasis en el desarrollo conjunto, la responsabilidad de cumplir con tareas contraídas y los esfuerzos para garantizar la paz y la estabilidad del mundo. El hecho de la formalización del concepto de BRICS Plus, que creo que sin duda es un elemento innovador
que aporta toda la plataforma que constituye BRICS, porque ya no solo es la cooperación entre los 5 países miembros, sino que incorpora también la cooperación entre otras economías, entre otros países en vías de desarrollo, entre otras economías emergentes, y creo que eso es importantísimo. Lo que quiero destacar es que el mundo en el que vivimos hoy requiere urgentemente un entorno de paz, esperanza y energía positiva. Eso es lo que destaco del discurso del presidente Xi. Creo que está trabajando arduamente para propagar energía positiva, paz y esperanza para todo el mundo. Este discurso, propagado por medios nacionales e internacionales, marcará la definición que el mundo hará sobre China y sobre las responsabilidades de los países BRICS en los próximos años. El presidente de China, Xi Jinping, congrega a más países en vías de desarrollo de América, África y Asia. El discurso de hoy marca el tono para las sesiones de esta cumbre y también para una nueva época dorada de los países BRICS, que estará caracterizado por una mayor apertura, inclusividad y desarrollo compartido. Octavio Fernández, CGTN en español, Xiamen. Bueno, hemos visto, aparte de nuestro compañero Octavio Fernández, antes hemos visto extractos del discurso de Xi Jinping, en el cual ha mencionado bastantes puntos clave, yo creo, de lo que es la política que está llevando China, y en su conjunto también el BRICS, ¿no? Como por ejemplo lo que es la apertura a la globalización. Sí, bueno, algunos de los puntos que yo creo más importantes es sobre todo esta reafirmación, no sé si para adentro, pero seguro que también para afuera, de que los BRICS están de vuelta, porque recordamos, como decía el economista que hemos visto hace unos minutos, que bueno, este término de BRIC o BRICS se acuñó por Goldman Sachs, por un economista de Goldman Sachs en el año 2000-2001, me parece. Y quería definir las economías que más estaban creciendo, las economías emergentes, las que iban a reinar en el futuro un poco, ¿no? Pero es verdad que con la crisis que vino posteriormente, sobre todo de las materias primas, algunas de estas economías ya no han crecido tanto e incluso se han encogido, como por ejemplo Brasil, Rusia y Sudáfrica principalmente, y China e India, pues bueno, han pasado sus problemas, pero no están tan mal como los otros tres, ¿no? Entonces, es verdad que están de vuelta, es verdad que bueno, que los BRICS pues bueno, siguen en su senda, que parecía que no, pero todavía tienen un montón de problemas que resolver, ¿no? Correcto, es verdad que de hecho lo que tú decías, ellos se formaron en 2009 tras prácticamente el estallido de la crisis. A lo largo de estos 10 años ha ido afectando obviamente a cada país en cierta manera, de un mayor grado o un menor grado, esa crisis. Teníamos el caso, decías, y decía el economista, Brasil, también decía Sudáfrica, y al igual que Rusia, aunque Rusia también, bueno, y cada uno de ellos, luego lo hablaremos más en profundidad, han tenido, digamos, a nivel interno, a nivel de política interna o externa, diferentes alicientes o diferentes problemas que han sumergido un poco su economía, aparte también problemas de venta y precios de materias primas. Sí, totalmente, pero bueno, de todas formas, efectivamente esto lo podemos comentar más detalladamente después, pero de todas formas, otro de los puntos clave de estos mensajes que se envían con esta cumbre, con esta reunión de líderes, es bueno, esa lucha contra el proteccionismo, porque tenemos de un lado a Europa, a Reino Unido, a Trump en Estados Unidos, pues bueno, de repente que se han convertido en muy proteccionistas, ¿no? Entonces China de repente se ha convertido en uno de los líderes mundiales por el libre comercio y demás, y esto es muy importante, pero también esa fuerza alternativa, ese polo alternativo de poder que pueden suponer estas economías emergentes, con China a la cabeza básicamente, aunque también India un poco, pero a ese dominio tradicional de Estados Unidos y de Europa en las instituciones internacionales y todo el poder que han tenido a costa muchas veces de economías más pequeñas e incluso de economías emergentes que, bueno, que están creciendo mucho, ¿no? Entonces también exigen su cuota de poder, ¿no? Claro, efectivamente, de hecho Xi Jinping es una cosa que ha recalcado durante varios discursos. Lo veíamos en el discurso del G20, luego también lo veíamos en su comparecencia en Suiza. La cuestión también se ha planteado el reorganizar, aparte de la estructura económica global, anteponiendo ya no solo el papel de China, pero anteponiendo también muchas veces el papel de las economías menos desfavorecidas y, digamos, dar un poco el cambio de economía desarrollada a las economías en vías de desarrollo, ¿no? Ese nuevo giro de controlar su propia economía antes que estar dependiendo de otra como pudiera ser Estados Unidos. Aparte que, bueno, de Estados Unidos vía Trump
está, digamos, virando hacia un proteccionismo bastante exagerado si finalmente consigue todos sus propósitos con todos los cambios a nivel comercial. Sí, no, y además es muy curioso que Trump, con este viraje que ha dado desde la administración Obama a este nuevo gobierno, básicamente lo que está haciendo es aislarse un poco del resto del mundo, ¿no? O sea, todo lo contrario de lo que buscan los países emergentes con China a la cabeza, ¿no? O sea, de hecho, bueno, aparte del BRICS, que uno de los objetivos también es incluir y progresar, desarrollarse en sí mismo, los 5 países, ahora un poco más, van a ampliarse, es sobre todo el hecho de, no sé si diría de dar ese giro, pero de marcar una pauta nueva, con nuevas medidas, nuevos proyectos, entre ellos, pues, por ejemplo, China había iniciado esta franja y ruta, la franja y la ruta, una propuesta que es bastante globalizadora porque abarca desde Asia hasta Eurasia y Europa. Tú, además, creo recordar que ha sido Aiwu uno de los puntos clave de esta ruta, que es uno de los proyectos más grandes a nivel de conjunto de globalización, mundialización de la economía. ¿Cómo es, digamos, Aiwu o cuáles son las Bueno, a mí la expectativas? verdad me impresionó muchísimo, nunca había estado en Aiwu, fui hace unos meses y es como, pues digamos, el gran mercado de los productos baratos de China, ¿no? Y desde ahí exportan a multitud de países y a través de esta iniciativa de la franja y la ruta, pues también buscan potenciar todas esas exportaciones, ¿no? Desde luego es un lugar muy impresionante. Pero, por ejemplo, oíamos a Xi Jinping en su discurso que decía, bueno, no le queremos quitar el queso a nadie, queremos compartir la tarta. Y es verdad que quieren compartir la tarta, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo esto es economía y cada uno va pues a lo suyo, por sus propios intereses. Y desde luego, más que compartir la tarta, es una cuestión de, bueno, oye, que nosotros también estamos aquí, ¿no? Y de repente somos fuertes y de repente somos grandes, entonces esto hay que distribuírselo un poco y dejar atrás pues ese panorama mundial en el que solo Estados Unidos y Europa eran las voces cantantes, ¿no? Efectivamente. Ahora pues son 5 nuevas voces cantantes, las nuevas economías emergentes. Vamos a ver un vídeo que habla sobre la formación del BRICS, ¿de acuerdo? Y es que este año se celebra la segunda década del BRICS, empieza este año, ha pasado 10 años desde su formación. Durante estos 10 años, estas naciones han trabajado conjuntamente en temas como las finanzas, la educación, el comercio y la lucha contra el terrorismo. Repasemos algunos de los logros de estas 5 economías nacionales emergentes desde el establecimiento del grupo en el año 2006. En junio de 2009, los 4 países originales BRICS celebraron su primera cumbre formal en Rusia. Se centraron en las maneras de fomentar la economía global e impulsar más a los países en desarrollo en los asuntos globales. En julio de 2014, los 5 estados BRICS, ahora junto a Sudáfrica, firmaron un acuerdo para establecer el nuevo Banco de Desarrollo, con reservas valoradas en $100.000 millones. El objetivo del banco es respaldar proyectos que son sostenibles social, medioambiental y económicamente. En octubre de 2016, los miembros acordaron fortalecer los esfuerzos de seguridad conjuntos y emitieron un comunicado en el que condenaron el terrorismo. En julio de 2017, los ministros de educación de los 5 países emitieron la Declaración de Beijing sobre educación para promover las reformas de educación, investigación e innovación y animar a los profesores a mejorar su rendimiento a través de intercambios internacionales. CGTN en español.
Bueno, hemos hecho un recapitulativo de la historia de los BRICS desde su fundación en el año 2009, pero digamos que el contexto sociopolítico de la actualidad siempre ha marcado también un poco la agenda del BRICS, ¿no? Sí, desde luego, o sea, bueno, aparte de ser una cumbre económica y comercial y demás, vivimos en un mundo en el que pasan cosas continuamente y eso también marca las agendas o por lo menos los corrillos de políticos y de mandatarios que hay en la cumbre, ¿no? Y uno de los temas más importantes, desde luego, es esa prueba nuclear por parte de Corea del Norte, que además muchos dicen que ha sido un poco elegida en el tiempo. Lo hablaremos más tarde. Vamos a ver primero un vídeo sobre Brasil, ya que este gran país de Latinoamérica concede gran importancia al mecanismo BRICS con la esperanza de que beneficie a más personas. Así lo indicó el viernes en Brasilia, la capital del país, un funcionario del gobierno brasileño. Veamos más detalles. El presidente brasileño Michel Temer realizará una visita de Estado a China del 31 de agosto al 5 de septiembre en la que asistirá a la 9ª cumbre del BRICS que se celebrará en la ciudad de Xiamen, en el este del país. Acompañado por 6 ministros, la visita del mandatario pretende fortalecer aún más los vínculos de Brasil con China y otros miembros del BRICS. El gobierno brasileño y el presidente Michel Temer anticipan que esta visita podría mejorar aún más la integración de los países BRICS y fortalecer las alianzas de Brasil con otros miembros del BRICS. Temer volverá a Asia y llegará a China, un país que ha visitado varias veces, lo que demuestra que el presidente da gran importancia a la relación entre China y Brasil. Mientras que también demuestra que Brasil considera que el mecanismo BRICS es parte central de nuestra política exterior. Siendo los países en desarrollo más grandes de los hemisferios oriental y occidental respectivamente, China y Brasil han aumentado exponencialmente sus relaciones bilaterales y profundizado la cooperación mutuamente beneficiosa desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Entre enero y junio de este año, el volumen de comercio bilateral alcanzó los 41.900 millones de dólares, lo que representa un aumento del 35% anual. Evidentemente que los intereses de Brasil y China son muy complementares. China y Brasil tienen ventajas complementarias. China se ha convertido en el mayor socio comercial de Brasil y el volumen de exportación de Brasil a China ha representado el 20% de su volumen total de exportaciones. Sin duda, esta proporción tiene un profundo significado. Creo que la cooperación económica y comercial entre China y Brasil puede promover los intercambios en otras áreas y espero que los dos países puedan colaborar más estrechamente en educación, ciencia y tecnología. China es un socio de cooperación estratégica muy afable y crucial. Según Calout, en la actualidad los países BRICS han ocupado más de la mitad de la participación global en el Producto Interno Bruto. El secretario de Asuntos Estratégicos brasileño asegura que aunque los ritmos de desarrollo de cada miembro del grupo son diferentes, representan nuevos impulsores del desarrollo y definitivamente jugarán un papel más importante en el crecimiento económico mundial. CGTN en español. El BRICS, que agrupa a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se ha convertido en un influyente mecanismo internacional después de 10 años en marcha. Y según el senador y exministro de Educación de Brasil, Cristóvão Buarque, puede servir como modelo para la cooperación global. El senador Cristóvão Buarque, exministro de Educación y gobernador del Distrito Federal de Brasil, asegura que el BRICS puede servir como modelo para la cooperación global. Buarque hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a CGTN el viernes en Brasilia, antes de la 9ª cumbre del BRICS programada para el 3, 4 y 5 de septiembre en la ciudad de Xiamen, en la provincia china de Fujian. Aunque el BRICS tiene solo 10 años de historia, ha logrado grandes avances. Lo importante es que el mecanismo se ha hecho más profundo y se ha consolidado. Cuando se estableció por primera vez existían dudas sobre si el BRICS duraría mucho tiempo. Pero los países BRICS, al mismo tiempo que avanzan, han construido sus propios bancos y celebrado reuniones periódicas, como la próxima reunión de septiembre, por ejemplo. Los últimos 10 años han sido una década memorable, pero miro más allá. El BRICS seguramente producirá resultados más fructíferos dentro de 90 años, cuando celebremos su centenario. Desde el lanzamiento del mecanismo de cooperación en 2006, la economía de los países BRICS ha aumentado del 12 al 23% del total mundial, contribuyendo en más del 50% al crecimiento económico global y beneficiando a 3.000 millones de personas en el bloque.
Hoy en día ningún país puede vivir aislado de otros en el mundo. Cada país dejará su huella en el mundo. Un gran bloque como el BRICS seguramente desempeñará un papel importante. Sin duda, el mecanismo BRICS puede servir de modelo para la globalización. Cooperación y lo más importante, creo, es que puede conducir la globalización desde una perspectiva humanitaria. BRICS con a cara humana, con humanismo. Buarque añadió que durante la última década China ha actuado como un activo partidario y contribuyente a la cooperación BRICS, ofreciendo sus propias soluciones y fuertes impulsores para profundizar y promover esta cooperación, especialmente la iniciativa de la Franja y la Ruta. A idea de la Rota da Seda también me parece... Para mí la iniciativa china de la Franja y la Ruta es un concepto interesante y lleno de sabiduría, que ha combinado el pasado y el futuro en un todo integral. El nombre mismo es poético. Es una buena iniciativa propuesta teniendo en cuenta los intereses comunes del mundo y adoptando una visión centrada en las personas. Buarque viajará a China el próximo lunes para asistir a las reuniones del BRICS. Según afirmó, espera avanzar para llegar a un mayor consenso con los otros socios del grupo en temas de cooperación práctica y seguir así fomentando la colaboración en educación y en ciencia y tecnología. CGTN en español. México desea aprovechar el rápido desarrollo del consumo en las economías emergentes que conforman el grupo BRICS para aumentar sus exportaciones a esos países. Ahora en la mesa de los consumidores chinos puedes encontrar aguacates, carne de res y puerco y pan de México. Nosotros queremos aumentar las exportaciones de estos productos a la región e incrementar nuestra presencia en el mercado regional. Y China es clave para la expansión del comercio mexicano. El país asiático es el segundo mayor socio comercial de México después de Estados Unidos. Los productos industriales siguen dominando las relaciones comerciales bilaterales, pero el país americano quiere venderle a China más productos agrícolas. Los analistas estiman que si los países BRICS rebajan las barreras para el comercio y la inversión entre ellos, tal como han prometido, las actividades de las economías en vías de desarrollo en comercio de servicios, inversión, comercio electrónico, protección de derechos de propiedad intelectual y tecnología se verán favorecidas significativamente. CGTN en español. De la próxima cumbre del BRICS, que se celebra esta semana, el sector servicios de la ciudad china de Xiamen se prepara para recibir a cientos de visitantes. Desde el transporte a los hoteles, la localidad quiere asegurarse de que todos se sientan como en casa. El aeropuerto internacional de Kaohsiung opera 550 vuelos al día que conectan la ciudad de Xiamen con otros lugares en China y en todo el mundo. Al bajar del avión, los turistas se encuentran con voluntarios que les dan información sobre la localidad. A causa de la cumbre del BRICS se han añadido otras 65 personas para ayudar ante el boom de visitantes que se avecina. Cerca de 1000 taxistas han recibido formación para servir a los turistas durante estos días y se les ha enseñado educación al volante, como dejar pasar a otros coches en una intersección. Más de 2.400 hoteles están también listos para recibir a su clientela, de los cuales más de 100 son de más de 4 estrellas. Además, 300.000 bicicletas de alquiler están disponibles en las calles de la ciudad para animar a los visitantes a moverse al tiempo que cuidan del medio ambiente. El viaje de 5 minutos en ferry desde el centro de Xiamen a la isla de Kulangsu es otro de los motivos para visitar la ciudad. La isla acaba de ser reconocida como lugar patrimonio cultural de la UNESCO y es conocida por sus playas y sus edificaciones de estilo europeo del siglo XIX. Estas mansiones, que un día albergaron consulados, escuelas o estudios de música, son testigo de la importancia de Xiamen como puerto comercial entre China y Europa hace 200 años. Y en lo referente a la gastronomía, el ambiente costero tropical puede dar una pista de lo que degustar en la mesa. Los platos típicos de la isla están elaborados a base de marisco fresco, fruta y otros productos locales. La tarta de Xiamen, el panqueque de ostras, los raviolis de arroz o los tallarines sacha son otros de los manjares que ofrece Kulangsu. Además de la cumbre del BRICS, Xiamen es un paraíso para los amantes de la buena cocina. CGTN en español. Xiamen acoge esta semana la cumbre de los BRICS y por este motivo estos días es el centro de atención mediático. La ciudad mundialmente famosa atrae a multitud de turistas cada año, por ello no escatiman actuaciones de alto nivel. Sin embargo, muchos residentes siguen prefiriendo el arte tradicional y Xiamen destaca por sus espectáculos de marionetas, patrimonio cultural inmaterial de China. Veamos más detalles.
La marionetista Zhuang Yanhong es muy popular en Xiamen. No en vano recibió el premio Flor de Montaña, el galardón más prestigioso en el mundo de las artes folclóricas. Aprendió este arte cuando tenía 11 años. Mire mi mano. Uso el dedo índice para manipular la cabeza de la marioneta y muevo sus manos con mis otros dedos. Y uso mi cintura para mover la cintura de la marioneta. Con mis dos manos puedo manipular dos personajes diferentes de forma individual. Con esta mano controlo al personaje femenino y con la otra a la marioneta payaso. Zhuang Yanhong aprendió el arte de su padre, Zhuang Chenhua, que ha sido marionetista durante 60 años. Padre e hija son herederos del arte regional de la marioneta, patrimonio cultural y material de China. Zhuang Chenhua da vida a una marioneta payaso. Las expresiones faciales del payaso son muy vívidas gracias a su habilidad con las manos. La ciudad meridional china de Xiamen es conocida por su gran ubicación y por su clima benigno, y también ha sido nombrada una de las mejores ciudades para pasear en bicicleta. En estos momentos, el presidente Xi Jinping, junto con la señora Peng Liyuan, comienza a recibir a los invitados para la cena de bienvenida de esta 9ª cumbre del BRICS y diálogo de mercados emergentes y países en desarrollo. Podemos ver en las imágenes al presidente sudafricano Jacob Zuma y a su mujer. Sudáfrica se unió al BRICS en el año 2010. Fue el último de los miembros del BRICS en unirse al bloque. Y en 2013, Sudáfrica, en la ciudad de Durban, acogió de nuevo una cumbre del BRICS. Entra Michel Temer, presidente de Brasil. La primera visita de Estado del presidente brasileño a China. El presidente de Guinea Conakry, Alpha Condé, y su mujer también hacen acto de presencia. El presidente visitó China en 2016. Los dos líderes decidieron fomentar la cooperación entre ambos países. El presidente chino Xi Jinping se prepara para recibir ahora al presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su esposa. En 2016, Enrique Peña Nieto también visitó China en la cumbre de Hangzhou. México está comprometido a mejorar el diálogo con los países del BRICS. Avanza ahora el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, con su mujer. Saludan al presidente chino Xi Jinping y a su esposa. Egipto continuará apoyando también al mecanismo de los BRICS. El presidente de Tayikistán, Emomali Rahmon, de nuevo posan para la foto. También esperan reforzar la cooperación integral entre Tayikistán y China.
Ahora entra en la sala Narendra Modi, el primer ministro de la India. La economía de India ha crecido rápidamente en los últimos años, lo que también favorece al BRICS. Vladimir Putin, presidente de Rusia, hace entrada en estos momentos. Uno de los primeros miembros en unirse al BRICS. La última vez que Rusia albergó una cumbre del BRICS fue en el año 2015. Procuraron reforzar la cooperación económica entre todos los miembros del bloque. Los jefes de Estado asistentes y sus esposas se colocan en estos momentos preparados para hacerse la tradicional foto de grupo de la cumbre del BRICS. El presidente chino Xi Jinping, colocado en el centro de la imagen. Saludan a los periodistas y a los fotógrafos congregados. Los líderes asistentes han posado para la foto de grupo. Salen de la sala acompañados por el presidente chino Xi Jinping. Los líderes de los 5 países del BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con los líderes también de Egipto, Tailandia, Tayikistán y México, y Guinea Conakry. Vemos ahora mismo una panorámica de la ciudad de Xiamen, cayendo ahora mismo la noche en la ciudad costera, en la provincia de Fujian. Se espera que el presidente chino Xi Jinping pronuncie un discurso sobre cooperación futura y el futuro del BRICS. Please rise. Ahora mismo estamos viendo imágenes en directo del salón en el que se celebrará esta cena de bienvenida para todos los líderes del BRICS, para el resto de mandatarios asistentes a la cumbre. Xi Jinping entra en este salón donde se celebrará el banquete. Y poco a poco todos los asistentes van tomando asiento. Podemos ver a Jacob Zuma. Escuchamos música de la Orquesta Sinfónica de Fujian. Con una música tradicional china, en especial de esta zona, de esta región del este del país. Vemos a Enrique Peña Nieto, presidente de México, Vladimir Putin, Narendra Modi, comparten mesa, la misma mesa del presidente chino Xi Jinping. El ambiente ahora mismo en el salón de banquetes de este Centro Internacional de Conferencias y Exhibiciones de Xiamen está repleto de prensa.
Señoras y caballeros, presidente de la República Popular China y su esposa, señora Peng Liyuan, les ofrecen el banquete en honor de todos los líderes participantes en esta cumbre del BRICS y el diálogo entre países en desarrollo y mercados emergentes. Ahora tengo el honor de invitar al presidente Xi Jinping para dirigir el mensaje. Estimados colegas e invitados, señoras y señores, amigos todos, muy buenas noches. Es un placer para mí poder reunirme con todos los amigos, tanto viejos como nuevos, en Xiamen, en ocasión de la cumbre del BRICS y el diálogo entre los mercados emergentes y los países en desarrollo. Ante todo, en nombre del gobierno y el pueblo chinos y el de mi esposa, les doy la calurosa bienvenida a todos los líderes e invitados. Un poema chino describe a Xiamen como una ciudad de primavera perpetua, bañada en flores y abrazada por olas marinas. Esta ciudad, conocida como el Jardín del Mar, es famosa por sus paisajes pintorescos y clima agradable. Como una de las 5 zonas económicas especiales de China, Xiamen es una ventana de apertura al exterior y pionera en el desarrollo propulsado por la innovación. También es la famosa cuna de numerosos chinos en el ultramar y de la cultura del sur de Fujian, donde se mezclan aquí la cultura china y la extranjera, hecho que caracteriza a Xiamen como una ciudad abierta e inclusiva, igual que el océano al que confluyen todos los ríos. Hace más de un mes, la linda isla Gulangyu, que goza del renombre del Museo de Arquitecturas Exóticas y Comunidad Histórica Internacional, fue incorporada por la UNESCO a la lista de Patrimonio Cultural de la Humanidad, agregando así nuevos colores a esta ciudad. Hoy, esta reunión en Xiamen de los líderes del BRICS y los países invitados para deliberar sobre la cooperación dejará un nuevo legado a esa ciudad carismática. En 1985, hace 32 años, vine a Xiamen para empezar con un nuevo trabajo y yo trabajé entonces como el vicealcalde y justamente el día de mi llegada coincidió con mi 32 cumpleaños. Ya hoy 32 años han pasado. En aquel entonces, básicamente, no había ningún edificio alto ni mucha iluminación en la noche. Tampoco se notaban muchos comerciantes o turistas extranjeros. Hoy día, otros 32 años después, las brisas marinas soplan y las olas cantan como siempre, pero Xiamen ha cambiado totalmente su fisonomía, con el levantamiento de rascacielos y brillantes luces nocturnas. Todos los días uno puede disfrutar del cielo azul y la vegetación verde. La gente local, valiente, tenaz y laboriosa, aprovechando la reforma y apertura y trabajando con sus propias manos, ha convertido a Xiamen en una moderna metrópoli internacional caracterizada por el pujante desarrollo económico, la vida feliz del pueblo y el estrecho intercambio con el exterior. Los árboles de fuego en florecimiento y las garcetas en alto vuelo, típica flora y fauna locales, constituyen un gran símbolo del espíritu emprendedor del sí se puede. Estimados colegas e invitados,
El desarrollo de Xiamen es una miniatura del proceso de desarrollo y reforma de China. Seguramente en otros mercados emergentes y países en desarrollo hay muchos y habrán más historias similares de éxito como Xiamen. No guardo ninguna duda al respecto, porque tenemos un gran pueblo trabajador e inteligente, la bella aspiración de salir de la pobreza y el atraso y vivir una vida feliz, y el deseo de lograr la justicia, la paz y el desarrollo. Un antiguo proverbio chino reza: la íntima amistad borra la lejanía. A pesar de la gran distancia, los mismos sueños y aspiraciones nos unen aquí como buenos amigos y socios. Ahora estamos en la parte sur de Fujian. Hay un refrán: en el sur de Fujian, el pueblo unido transforma la tierra en oro. Tengo la certeza de que si los países emergentes en desarrollo aunan sus esfuerzos, se ayudan mutuamente y avanzan de la mano, podremos crear más milagros como convertir la tierra en oro. Y nuestros pueblos podrán disfrutar de una vida próspera. Hoy se ha celebrado con éxito la cumbre del BRICS, en la que realizamos una cálida discusión con fructíferos resultados. Mañana celebraremos el diálogo entre los mercados emergentes y los países en desarrollo para abordar el desarrollo y la cooperación internacionales. En chino, literalmente, Xiamen significa la puerta de un edificio. Deseo con sinceridad que nuestras reuniones en Xiamen abran una nueva puerta que nos conduzca a la cooperación, el desarrollo y a la segunda década dorada de la cooperación del BRICS, creando así nuevas perspectivas para los países emergentes y en vías de desarrollo. Como simboliza el logo de la cumbre y el diálogo en Xiamen, que iniciemos esta travesía surcando las olas para avanzar juntos hacia un espléndido futuro de desarrollo sostenible y mayor prosperidad. Ahora, gracias. Ahora propongo un brindis por el pleno éxito de la cumbre y el diálogo en Xiamen, por un mejor mañana de los países emergentes y el desarrollo, por la salud de todos los invitados y sus familiares. Salud. Salud. Acabamos de ver el discurso de Xi Jinping en el banquete de bienvenida de la cumbre de los BRICS. ¿Qué te ha parecido? Bueno, escueto, pero lleno de metáforas, como es muy propio del estilo de Xi Jinping. Sí, efectivamente, bueno, me ha sonado muy chino con todas estas metáforas, como con mucha pompa, como con mucho adorno, pero bueno, efectivamente, bueno, era un discurso efectivamente escueto, sin demasiado fondo, ¿no? Bueno, básicamente de bienvenida y al final un brindis. Pero sí, me ha resultado curioso
bueno, primero que Xi Jinping me parece que comenzó su carrera política, o sus primeros años en la política fueron en Xiamen, ¿no? Y bueno, también ha hecho pues una comparación entre el desarrollo que ha vivido Xiamen a lo largo de los últimos años y el desarrollo de China y el desarrollo que pueden tener pues los países emergentes que están allí reunidos, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente un discurso muy chino, también muy bonito, y dan ganas de ir a Xiamen, desde luego. Ciudad preciosa, de hecho, y bueno, lo comentabas tú, que hacía bastante alusión, hacía una metáfora de que Xiamen era bastante parecido a un poco al desarrollo de China, y es verdad de todas maneras, porque además Xiamen es uno de los puntos estratégicos de la Ruta de la Seda, o lo fue en su momento, en la antigua Ruta de la Seda, y luego aparte, bueno, también mencionar que él estuvo de vicealcalde en Xiamen con 32 años, de hecho hacía mucha comparativa de cómo era el Xiamen en aquel entonces, y 32 años después, cómo había cambiado, no había rascacielos ni nada. Marca un poco también la tendencia un poco de ese cambio que está viviendo también las empresas emergentes, y también posiblemente es uno de los objetivos del BRICS o de los países BRICS, que era pues un poco desarrollarse por sus modos propios, ¿no? Por sus propios métodos, y desarrollándose de manera pues más equitativa a nivel mundial. Entre ellos pues también ahora pues se está preveyendo también un poco ampliar ese círculo de BRICS, que él lo mencionaba, de ampliarlo un poco. También veíamos a Enrique Peña Nieto de México, presidente de México, esa inclusión de esos 5 otros países para hacer lo que llaman el BRICS Plus, para ampliar también un poco esa tendencia o esa iniciativa que pretenden ellos, que es desarrollar algo, ¿no? Sí, bueno, el BRICS Plus, que es esta iniciativa de China, efectivamente no se espera que en los próximos tiempos se incluya más gente, más países dentro de los BRICS, ¿no? Además no sabemos cómo se llamaría, BRICS, algo así, pero sí, desde luego, para todos estos países es una gran oportunidad estar invitados a esta cumbre, y como decías, especialmente para México, ¿no? México es un país que bueno, es de los más potentes de América Latina, tiene una población muy grande, aunque es muy dependiente de Estados Unidos, de su vecino, por su economía basada en la exportación a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, México intenta cambiar un poco eso, y bueno, desde luego ya tiene un pie dentro. Ha sonado muchas veces como un futuro miembro de los BRICS, pero parece que de momento no. Sí, de hecho, además curioso, justamente la llegada de México, la invitación de México a los BRICS ha sido justamente cuando se está negociando el Tratado de Comercio Transatlántico Atlántico Norte, perdón, y entonces ese cambio que quiere hacer Donald Trump, justamente estábamos hablándolo antes del proteccionismo, digamos, cambiar ese tratado de libre comercio con Canadá y con México para beneficiar más a Estados Unidos, según Trump, y resulta curioso que coincida la visita de Enrique Peña Nieto a los BRICS ahora mismo, justo en esa negociación. Claro, a Peña Nieto le ha venido muy bien, y a México en general, pues bueno, estamos viendo, y lo comentábamos antes, que Estados Unidos ha pasado de ser un liderazgo muy fuerte en los últimos años, aparte de la crisis económica que sufre como otros muchos países, pero también con el nuevo gobierno de Donald Trump se está un poco aislando del mundo, ¿no? Con todas estas medidas proteccionistas, y una de esas posibles medidas proteccionistas es la salida de Estados Unidos de este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces México, pues bueno, tiene que buscar otras opciones, ¿no? Y para México sería una muy buena opción ser un nuevo amigo de los BRICS, ¿no? Sí, efectivamente. Luego también, bueno, aparte de México, también pues habíamos visto al presidente de Tayikistán, al de Tailandia, también al de Guinea, y al de, si mal no recuerdo, al de Egipto. Al de Egipto, efectivamente, al Sisi. Bueno, todos ellos con la intención de sumarse a esa iniciativa de ampliar un poco, no como socios, según de momento nos han dicho, sino como posibles, no sé cuál sería el tipo de participación, pero sí es verdad que incluirlos para un desarrollo, ¿no? Sí, no, claro, o sea, bueno, ese también es el discurso de China y de otros miembros de los BRICS, ¿no? O sea, hacer de esto, pues eso, ese contrapeso a los grandes poderes de Europa y de Estados Unidos que comentábamos antes en el panorama internacional, y que además también han condicionado mucho las políticas que se han llevado a cabo por grandes organismos, por los organismos internacionales. Entonces, pues bueno, intentar incluir a países emergentes, a otros países emergentes, además de estos que tanto emergen dentro de esta organización de los BRICS, ¿no? De todas formas, pues bueno,
obviamente para estos países, que además estos otros países son países, digamos, más pequeños, no son China, no son India, pues desde luego es muy conveniente, ¿no? Estar aquí, ser nuevos amigos de los BRICS, pero también le conviene a China, por ejemplo, porque algunos de estos países, pues bueno, tienen relación con la iniciativa de la Franja y la Ruta también, o sea, bueno, obviamente todo el mundo está aquí por interés, ¿no? Pero sí, desde luego a todo el mundo le conviene. De todas maneras, bueno, y ahora con la inclusión de esto, bueno, la inclusión o la entrada de estos países en la iniciativa, digamos, del BRICS, ¿se puede hablar un poco de alternativa a la Unión Europea, como ya hablábamos, o a Estados Unidos, que son los grandes bloques económicos del mundo? Y, digamos, miremos un poco la situación de Europa con la salida del Reino Unido. Alemania sigue siendo Alemania, obviamente, Francia sigue siendo Francia, pero sí es verdad que debido a la crisis el poder de la Unión Europea, aunque siga siendo fuerte, es un poquito menor, o por lo menos más desinteresada con respecto a los países emergentes. Hombre, yo creo, y en general los economistas, yo no soy economista, pero por las cosas que puedo leer, lo que opinan es que, bueno, desde luego es eso, o sea, ya no va a ser un mundo dominado solamente por 2 o 3, como mucho, sino por unos cuantos más. Entonces, eso también, pues bueno, digamos, es más justo, o no, porque también tampoco están todos incluidos, todos los países emergentes en este nuevo polo de poder, ¿no? Pero desde luego, hombre, pues es una de las bases, es una de las razones de existir de los BRICS, hacer que las decisiones políticas y económicas en el mundo sean más multilaterales y no sean solo, pues eso, por parte de los de siempre, digamos, ¿no? De hecho, Xi Jinping hizo alusión, lo mencionó, ¿no?, que era hacer, digamos, políticas pensadas para los países emergentes, vistas desde un país emergente, no desde la visión de un país desarrollado con respecto a un país emergente. Creo que eso marca bastante la diferencia en cuestión de políticas, ya sea con el BRICS u otras iniciativas alternativas que hayan surgido. Sí, totalmente, hombre, eso siempre es beneficioso, ¿no? De todas formas, también hay que recordar que a pesar de, pues bueno, de estos mensajes de igualdad dentro del BRICS y demás, es verdad que China es la mayor potencia dentro del BRICS, y además a bastante diferencia de los demás, sobre todo a bastante diferencia de Sudáfrica, de Brasil, de Rusia, cuyas economías no van demasiado bien, y además son economías más pequeñas. Entonces, sí, pero también hay un liderazgo dentro de esto, y es un liderazgo para mí claramente marcado por China, ¿no? De acuerdo, pues lo vamos a dejar aquí. Nos vemos a las 8:30 para ver la gala con las actuaciones artísticas, y con esto terminamos esta edición especial de CGTN Noticias. Les volveremos a ver dentro de poquito para enseñarles la gala de la cumbre de los BRICS. En nombre de todo el equipo les agradecemos su compañía y les invitamos a que sigan disfrutando de nuestra programación. Hasta la próxima.